Las y los saludo con la paz de Cristo, hermanas, hermanos, amigas y amigos. Hoy es 9 de abril de 2024, devocional diario del corazón de Dios, para reflexionar y vivir cada día conforme a la palabra de Dios. Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar, y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Señor, permíteme permanecer en ti y en tu palabra, para que mi vida espiritual se fortalezca interiormente y pueda siempre estar alerta ante las tentaciones que enfrento a diario, en mi carne, en el mundo y frente a los engaños de Satanás. Quiero guardar de tal manera tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Lléname de tu Espíritu Santo, porque sé que no es con mis fuerzas que podré resistir la tentación, sino con el poder santificador de tu presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Solo algo de fe, si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene poder, conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer, si puedes creer. Oremos pidiendo no caer en tentación. Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La oración modelo de Jesús nos enseña que debemos orar para no caer en tentación. Quien busca sinceramente el perdón de sus pecados se esfuerza por no volver a pecar. Sin embargo, somos conscientes que tenemos una lucha espiritual en nuestro interior, una batalla entre la naturaleza de pecado y el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Pablo lo expresa de esta manera en Romanos 7, del 18 al 20. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El mismo Señor Jesucristo instó a sus discípulos a velar y orar para no entrar en tentación. Reconozcamos que nuestra carne es débil, aunque nuestro espíritu esté dispuesto, como lo dice Mateo 26:41. Ciertamente, si Pedro hubiera orado cuando Jesús se lo pidió en Getsemaní, se habría fortalecido para no caer en la tentación que hizo que lo negara 3 veces. La oración nos lleva a no ser inducidos ni arrastrados por nuestra propia voluntad a la tentación. La palabra empleada, no nos metas, es una súplica por apoyo al estar bajo la tentación, para que el Señor nos dé la salida. Veamos lo que dice Primera Carta a los Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Algunas circunstancias de nuestra vida siempre pondrán a prueba nuestra fe. Tenemos que reconocer que nuestra naturaleza humana es vulnerable y esta petición es una expresión humilde de nuestra confianza en nosotros mismos. Necesitamos orar para no ceder a la tentación que nos presentan los 3 enemigos del cristiano: la carne, el mundo y Satanás. Jesús no está sugiriendo que Dios nos guíe hacia la tentación, simplemente está pidiendo que seamos librados del enemigo de nuestras almas y sus engaños.
Todos enfrentamos tentaciones. Algunas veces es tan sutil que inclusive no sabemos qué nos está pasando. Por eso siempre debemos estar alertas. La palabra velar implica esto. Velad y orad son imperativos en tiempo presente que denotan acción continua. El que vela y ora en forma continua descubre que aun cuando la carne es débil, el espíritu y la voluntad se imponen con fuerza y le asegura la firmeza cuando se enfrenta a pruebas y le ayudan a permanecer estable moralmente ante las tentaciones. Recordemos que no estamos solos en esta lucha espiritual. Tenemos al Espíritu Santo, a Dios mismo con su poder santificador, que nos redarguye de pecado, justicia y juicio, para que no caigamos, y nos recuerda nuestra vida nueva en Jesucristo. Pablo nos dice en Romanos 7, del 24 al 25, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado». Cuando uno dirige su vida mediante la unión con Cristo, ya no lo hace por obediencia a un código de ley escrita, que de hecho despierta el deseo de pecar, sino por la lealtad a Jesucristo en lo íntimo del espíritu y del corazón por el amor hacia Él. Decisión de ser un vencedor, levántate con fe, en Dios está el poder para hoy vencer. Un hombre estaba atravesando las calles oscuras de cierta ciudad y vio que se le acercaba un hombre con un farol encendido en la mano. Cuando se acercó bastante, el hombre vio por la luz de la linterna que ese otro hombre llevaba, que éste tenía los ojos cerrados. Pensativo, siguió adelante el hombre, mas sorprendido se dijo: «Me parece que ese hombre está ciego». Entonces regresó y alcanzó al hombre y le dijo: «Amigo, ¿es usted ciego?». «Sí, señor», le contestó. «Entonces, ¿para qué lleva usted esa luz?». «Para que la gente no tropiece conmigo, Señor». Cuando nos comportamos irresponsables y negligentes, hacemos que otros se tropiecen con nosotros. Alumbremos con la palabra de Dios. Confiesa que es así. 2024, año de la unión familiar en Cristo Jesús.